Muy buenos días, bienvenidos al Instituto de Investigaciones Filológicas. Les damos la más cordial bienvenida, sobre todo después de un largo proceso. Todos sean bienvenidos, nos da mucho gusto que estén aquí. En estas jornadas 2021 presiden en la mesa el doctor David García, director del Instituto de Investigaciones Filológicas, y nuestra coordinadora de Humanidades, la doctora Guadalupe Valencia. Sin más, los dejo en esta inauguración y bienvenidos nuevamente. Bien, buenos días. Gracias a todos por su presencia, a quienes nos acompañan también virtualmente hoy, 11 de octubre de 2021. Estimada doctora Guadalupe Valencia García, titular de la Coordinación de Humanidades, doctora Mercedes de la Garza, investigadora emérita y exdirectora de nuestro instituto, que nos acompaña virtualmente. Doctora Aurelia Vargas Valencia, también es directora de nuestra entidad académica y actual directora de la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. Estimados coordinadores de los centros y seminarios que conforman este instituto, colegas y amigos. Hace 26 años las jornadas filológicas fueron creadas para que los académicos del instituto se reunieran y expusieran algún tópico de sus investigaciones. El proyecto tenía, entre otros fines, el de trazar una radiografía del quehacer del instituto por medio de las intervenciones de los académicos, fomentar la discusión en torno a los trabajos presentados y con ello animar también la integración de nuestra comunidad. Estas jornadas se deben a la iniciativa del doctor Fernando Curiel de Fosé, es director de nuestro instituto, quien recientemente falleció, y la edición de estas jornadas académicas, además de buscar los objetivos ya indicados, también busca rendir un homenaje a nuestro exdirector y al colega José Molina, también fallecido recientemente. Curiel de Fosé fue un universitario comprometido con la esencia y los fines de la UNAM, pues como docente, investigador, divulgador de la cultura y en los diversos cargos que desempeñó, destacó por su visión y su alta responsabilidad, sin perder de vista la crítica objetiva cuando había que hacerla y exponerla. Sus afanes de investigación lo encaminaron al estudio y a la crítica literaria de la literatura mexicana, espacio en el que desarrolló sus trabajos sobre edición crítica, historia intelectual, historia generacional y tópicos de filología, desde una visión original que lo llevó a reflexionar sobre los mecanismos y alcances de una filología mexicana, es decir, de la búsqueda y de las aportaciones de esta vasta y precisa área de las humanidades creadas desde el espacio mexicano. Su particular perspectiva al abordar temas en los que lo literario y las luchas ideológicas se entremezclan, creó polémica. Tales son los casos de los trabajos sobre Martín Luis Guzmán, sobre Porfirio Díaz y sobre Álvaro Obregón, a propósito de los centenarios de 1910 y 1921, y sobre José Vasconcelos también en este mismo tenor. Como escritor, cabe destacar sus obras como Que viva Londres de 1973, Paseando por Plateros de 1982, Navaja del 91, Se garantiza el parecido del 2001, El terremoto de 1985 y otros deslizamientos del alma de 2013, entre otros. Además del Premio Universidad Nacional 2014, su obra fue merecedora de los premios Javier Villaurrutia por el ensayo Onetti, obra y calculado infortunio del 80, La querella de Martín Luis Guzmán, premio de ensayo literario José Revueltas, El cielo no se abre, semblanza documental de Alfonso Reyes, que obtuvo el premio Biografía Colima, e Hijo de Lampazos, Nemesio García Naranjo en sus memorias, que mereció mención en el premio Alfonso Reyes 2003, entre otros merecimientos. Además de las jornadas filológicas, de la reestructuración organizacional del instituto y de diversas reformas académico-administrativas, el doctor Curiel tuvo la visión de crear el recinto para la Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño,
inaugurada en 1996 por el entonces rector José Sarucán, por el fundador de nuestro instituto, el doctor Bonifaz Nuño, y por el propio doctor Curiel. Como decía hace un momento, estas jornadas también son un homenaje para nuestro recién fallecido colega José Molina. Querría ahora cambiar un poco el tono de la exposición, pues por la cercanía, digamos, generacional que tuve con José, y decir estas palabras. Palabras que también serán repetidas en un momento más en otro homenaje que se le está haciendo al doctor Molina en la facultad. Estimado José, a pesar de cualquier reflexión, por profunda que ésta sea, es difícil entender la naturaleza de la muerte, y más aún cuando ella se hace presente de una manera por demás inesperada. Inesperada en el sentido de que por lo general se piensa que no es todavía el momento de marcharse, y menos aún cuando en tu caso la floración de tu pensamiento daba sus mejores resultados. Hace poco más de 30 años coincidimos como estudiantes en la facultad, no en el mismo salón, pero fuimos vecinos durante esos 4 años. A pesar de que en ese entonces solo había un solo grupo de clásicas, y esta, letras clásicas, era un pueblito pequeño en el que todos nos conocíamos, al interior se formaban núcleos más sólidos donde la amistad y el conocimiento se entretejían. Por los pasillos ibas en compañía de Amalia Lejavitzer, de Paco Barrenechea y de Mauricio López Noriega. En el cambio de un salón a otro, tú y tus 3 amigos de generación caminaban cual peripatéticos comentando los pormenores de la clase recién acabada. Tu humor y tu fina ironía eran célebres, sin duda, resultado del conocimiento del que eras dueño y que te granjeó la amistad y el reconocimiento de tus alumnos y de tus colegas. Te formaste en la licenciatura y en el posgrado con profesores de primera línea en nuestra universidad. ¿Acaso Patti y Pedro, me refiero a Patti Villaseñor y a Pedro Tapia, para los que no conocen ese pueblito que es Clásicas, supieron sembrar en ti buena semilla que pronto se afianzó en la tierra para brotar y ofrecer hojas, flores y frutos en un renovado pensamiento? Pronto empezaste tu labor como docente en esta Facultad de Filosofía y Letras y en otros espacios universitarios. La filología fue sin duda tu mejor arma intelectual y la filosofía griega tu pasión. Y por esos senderos hallaste en el Instituto de Filológicas el espacio para desarrollar tus acuciosas y bien edificadas investigaciones, como la exhortación a la filosofía de Jámblico, de la mixtura y el crecimiento y sobre el destino de Alejandro de Afrodisia, ambas en colaboración con el doctor Ricardo Salles, así como los fragmentos de Arquíloco, libro publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otros trabajos que abarcan el estudio del griego antiguo, la filosofía y la poesía. En tu formación intelectual supiste conjugar el ideal del filólogo filósofo, y en ese afán nos quedaste a deber tu estudio y traducción de las Eneadas de Plotino. En tu formación como persona siempre fuiste generoso con aquellos que se acercaban a ti para resolver sus dudas de lengua griega y de filosofía, para debatir sobre temas religiosos, para conversar sobre poesía de todos los tiempos y para departir bajo las notas de alguna canción vernácula. Los meses de encierro a causa de la pandemia vaciaron nuestra universidad y solo la fría virtualidad permitía tener noticias tuyas. Del último contacto por teléfono recordaré tu tranquila conversación que me hizo pensar en la construcción de la vida en el siguiente segundo, después de cada palabra, para tener la certeza del mañana y, como siempre, la agudeza de tu ironía en ese momento daba azotes a una realidad para que no asentara sus reales. Y ahora, henos aquí reunidos todavía en esta terrible virtualidad que no permite explayar del todo el sentido de tu prematura partida. Henos aquí, alumnos, colegas, amigos, tus compañeros en la celebración de la vida en estas jornadas. Querido José, al final peleaste como solo los sabios lo saben hacer, con serena reflexión, con tu ironía y tu sarcasmo,
con la que enfrentabas el dolor, quizá para mitigar el duelo compartido y, sobre todo, con una fe inquebrantable. Vayan pues estas palabras in memoriam de nuestros dos colegas recién fallecidos. Quiero agradecer puntualmente a la doctora Martelena Montemayor Aceves y todo el equipo que lo ha apoyado, a Mercedes, Arturo, para la organización de estas jornadas que, como ya he dicho, vamos a escuchar en los próximos días de aquí al jueves algunos tópicos sobre las investigaciones de nuestros compañeros que tienen que ver con diferentes temas tan complejos y tan profundos como es ese diálogo de la filología con otras disciplinas. Escucharemos pues trabajos sobre literatura en sus más diversos aspectos, sobre filología griega, filología latina, diálogos entre literatura y cine, diálogos entre la literatura y las artes plásticas, en fin, un mosaico que muestra lo rico que es este instituto y que vaya también estos trabajos para demostrar que este instituto, que nuestra universidad no se detuvo, no se ha detenido a pesar de la pandemia, por más que lo que se diga allá afuera, gente que no conoce nuestra universidad, y dejo constancia aquí de que este instituto ha trabajado más incluso en estos tiempos de encierro. Muchas gracias y dejo la palabra a la doctora Valencia García. Muchas gracias, doctor David García. Muy buenos días a todas y todos. Saludo con afecto a las exdirectoras que están, una aquí presente, otras seguramente conectadas. Me hago constar también que esta universidad no se ha detenido y que estamos regresando. Nunca mejor usado el gerundio. Estamos trabajando, estamos regresando. Y esta inauguración que me agrada tanto que sea presencial, aunque mixta, híbrida, porque estamos en las dos modalidades, me llena de alegría, porque nunca será lo mismo mirarnos a los ojos, vernos las caras y sentir nuestra mutua presencia, compartirla. Hay algunos eventos académicos emblemáticos de ciertas entidades de la universidad. Tal es el caso de las jornadas filológicas, que como en cada edición convoca los 5 centros y 4 seminarios de investigación que constituyen al Instituto de Investigaciones Filológicas, con el fin de dar a conocer los resultados más actuales sobre proyectos de investigación que se desarrollan en una dependencia en sí misma emblemática de nuestro subsistema de humanidades. Este año, las jornadas filológicas, dilemas de la palabra, vinculaciones y separaciones del lenguaje, con esa bellísima ilustración gráfica de un otoño lleno de vida, se llevarán a cabo en un formato mixto, según los acuerdos para el reingreso paulatino a nuestras instalaciones, que pretenden salvaguardar la salud de los más vulnerables, de tal modo que se podrá participar de manera presencial o en línea en las distintas actividades sobre los más recientes estudios de lingüística y sociolingüística, literatura clásica y contemporánea, filosofía y lenguas originarias. Además, celebro la iniciativa de rendir homenaje a 2 grandes investigadores que contribuyeron en gran medida al engrandecimiento de este instituto, pero que desafortunadamente ya no están con nosotros: el doctor José Molina Ayala y el doctor Fernando Curiel de Fosé. Por otro lado, confieso que me entusiasma aquella jornada donde se conmemorará el 150 aniversario del natalicio de José Juan Tablada, gran escritor, que sin duda muchos de nosotros lo conocimos desde la instrucción primaria al leer algunos de sus encantadores haikus. Recuerdo: tierno saúz, casi oro, casi ámbar, casi luz, que casi es un brevísimo poema como los haikus que podría dedicarse a esta bellísima ilustración.
casi oro, casi ámbar, casi luz. Al parecer en estas jornadas, no solo se revisitarán los textos literarios y periodísticos de tablada, sino que se comentará el estupendo y atractivo micrositio construido en el instituto para estudiar y divulgar la obra pictórica literaria del autor, así como las vicisitudes de mantener y trabajar un sitio web en tiempos de pandemia. Por otro lado, como ya es costumbre, además de las interesantísimas mesas redondas y conferencias magistrales programadas, las jornadas filológicas ofrecen un espacio para presentar algunas de las más ilustres novedades editoriales realizadas en el último periodo. Este año, por ejemplo, se presentarán libros de gran envergadura como Poesía, Guerrillas e Indigenismo en la obra de Carlos Montemayor, o los dos últimos tomos de Historia de las Literaturas en México, siglos XVI, XVII y XVIII, que como lo comenta el señor rector, doctor Enrique Graue Vigers, en su prólogo a los 6 primeros tomos de esta magna obra, se completa la tarea de elaborar una historia de nuestras letras que se remonta a los inicios del Centro de Estudios Literarios, que nació en 1956 y se incorporó al Instituto de Investigaciones Filológicas en 1973. De este modo, los universitarios y estudiosos de la literatura contarán con una historia literaria en México que abarcará todas las corrientes desde el periodo novohispano hasta nuestros días. Enhorabuena. No quisiera seguir extendiéndome con mis comentarios, por lo que no me resta sino agradecer al señor director, doctor David García Pérez, por haberme invitado a esta inauguración de las Jornadas Filológicas 2021 y siendo un lunes 11 de octubre de 2021 a las 10 de la mañana con 21 minutos, declaro formalmente inauguradas estas jornadas y les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a continuar con nuestro programa de las Jornadas Filológicas 2021 con la conferencia inaugural a cargo de la doctora Mercedes de la Garza Camino, que es formadora de varias generaciones de mayistas. Sé que es muy conocida, pero me gustaría leer unas pequeñas líneas de su currículum. La doctora Mercedes de la Garza es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora emérita de la UNAM, adscrita al Instituto de Investigaciones Filológicas e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Nacional de Creadores. Su obra escrita, centrada en la historia, la religión, el arte plástico y la literatura de mayas y nahuas, consta de 29 libros, de los cuales 15 son de autoría única y 14 como coautora y editora, y más de 200 artículos y capítulos de libros publicados tanto en México como en otros países. Creó 2 planes de estudios de posgrado en la UNAM, maestría y doctorado en estudios mesoamericanos. Ha sido curadora de varias exposiciones sobre arte mesoamericano. La más reciente fue Mayas, Revelación de un tiempo sin fin, presentada en el Palacio Nacional, en Sao Paulo, en París y en Liverpool entre 2013 y 2015. Dirigió el Centro de Estudios Mayas por 13 años, el Museo Nacional de Antropología por 4 y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM por 8. Por su labor académica ha recibido varios premios y reconocimientos, de los cuales los más destacados son el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2017, el Premio Nacional de Artes y Literatura en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en 2017, el doctorado honoris causa por la Universidad de Moscú en 2018 y el emeritazgo de la Academia Mexicana de la Historia en 2019. En esta ocasión nos presenta su trabajo
la ninfea blanca, flor sagrada en el mundo maya. Por favor, Mercedes, tienes la palabra. Muchas gracias. Me da mucho gusto participar en estas jornadas y recuerdo brevemente que se iniciaron las jornadas bajo la dirección del doctor Fernando Curiel. O sea que, bueno, estamos aquí lamentando mucho su desaparición y recordándolo como iniciador de las jornadas. Inicio mi trabajo. Tanto en el mundo maya como en el náhuatl, que aquí mencionaré brevemente, se ha confirmado el uso y la ancestralidad de la ninfea ampla o ninfa blanca por su representación en obras plásticas, sobre todo en vasos pintados del periodo clásico, en los códices mayas del periodo posclásico, en obras escultóricas y pictóricas y en la escritura jeroglífica. La ninfa blanca ha sido mal llamada en español lirio acuático, por traducir literalmente el nombre en inglés water lily. Sus nombres en maya yucateco son Nicté, Nicteja, flor de agua, Sacnaab, flor blanca de agua, Nucumnaab, gran ninfa, y Lolja, gran flor de agua, entre otros. Es una bella flor silvestre que emerge del agua fangosa, por lo que simbólicamente se asoció con el agua que conduce al inframundo. Pero al levantarse hacia el cielo con su largo tallo de 60 o 70 centímetros y abrirse con el sol, así como cerrarse cuando éste se pone, lo representa. Es una de sus grandes peculiaridades, comunicando así los tres niveles del cosmos según la cosmología maya. O sea, es uno de los símbolos cosmológicos. Su florecimiento muy señaladamente depende del astro. Aquí esa garza está nada más acompañando a las ninfas. La ninfa blanca es natural. Hay varias cultivadas que son de distintos colores. Ya en sus propios nombres se revela su profunda relación con Chaak, la deidad del agua, y su aspecto la liga con Kinich Ahau, el dios solar, relación que se confirma con las representaciones plásticas. La asociación del sol y la flor es también atribuible a la morfología de la ninfa por su aspecto solar, el ovario dorado central y el despliegue radial de estambres dorados sugieren la imagen de un sol brillante. Por eso lo representó. Sus glifos son Imish, en el catálogo de Thomson el 501, y Sacnaab, flor de agua, como los ven ahí representados. Imish es el primero de los signos del calendario Tzolk'in, calendario religioso. El signo Imish significa también cocodrilo, y es asimismo el nombre de la ceiba, árbol sagrado por excelencia de los mayas, símbolo del Axis Mundi, igual que la ninfa. Corresponde al Zipactli, cocodrilo del calendario náhuatl. El glifo T501 parece estar asociado a la fecha del inicio del mundo actual, en Tuatrajau 8 Cumcu. El T501 alude al dragón, que algunos llaman monstruo. Por lo general en los estudios
norteamericano se le llama monster. A mí no me gusta la traducción al español de monstruo, porque en español significa algo feo y anormal. Entonces le sigo llamando dragón, como algunos investigadores de hace 50 años. Es un ser tanto celeste como terrestre, y es el supremo Dios creador del panteón maya, relacionado con el agua primordial. En la actualidad se han hecho varias lecturas de los glifos según Guillermo Bernal. El T501, dice él, es portador del valor logográfico Ja, agua, término que puede aludir a las corrientes subterráneas superficiales o celestes. El nombre de Palenque, una ciudad de las principales de las ciudades mayas clásicas del periodo clásico, es la Camjá, que significa lugar de las grandes aguas. Y en este sitio hay múltiples representaciones de ninfas, curiosamente en casi todos los monumentos. La sacralidad de la flor se confirma cuando surge de las fauces de una serpiente, el ser divino por excelencia en las religiones náhuatl y maya, símbolo del Dios Supremo. El tallo de la ninfa se ha interpretado por otros investigadores, sobre todo biólogos, como símbolo de la serpiente, y la flor completa se ha visto como una imagen de la serpiente emplumada. No hay muchos trabajos sobre la ninfa, sobre todo son trabajos de biólogos. La identificación de la flor, representada en las obras plásticas mayas, se confirma con el hecho de que en muchas imágenes se dibuja, como estamos viendo en esos vasos, como un pez bebiendo del cáliz de las flores. Y a veces aparecen las flores en medio del agua o relacionadas con seres acuáticos como el cormorán, como se ve en este vaso de arriba. Estos son fotografías de vasos, pero en rollout, que proceden del archivo de Justin Kerr, y que ha hecho de veras una labor extraordinaria apoyando a los investigadores, publicando ese archivo con fotografías en rollout de múltiples vasos del periodo clásico. La ninfa y los dioses. La relación esencial de la ninfa es con el dios Kinich Ahau, el dios solar, a quien estamos viendo en este que es un incensario de barro de Guatemala. Está la cara del dios solar con sus grandes ojos cuadrangulares, una serpiente los rodea y un diente limado sale de su boca. Es igualmente importante la liga con el aspecto nocturno de la deidad. O sea, se liga con el aspecto diurno y con el aspecto nocturno. En ocasiones, el felino, ahí lo tienen, en un dibujo de un plato, se representa completamente envuelto en una planta de ninfa, tomando las flores con sus garras. El jaguar, en tanto encarnación del dios solar, cuando baja al inframundo, lleva su ninfa sobre la cabeza, como en la imagen que vemos abajo del códice 3D. En este vaso, el glifo del sol, el vaso que vemos en la parte superior, el glifo del sol al lado izquierdo se dibujó sobre el pecho del felino.
Aquí lo acompaña una serpiente de cuyas fauces surge el dios N, una deidad relacionada con varios dioses y también con los chamanes. Y un sapo sagrado que vemos a la derecha, puesto que lleva sobre el dorso la imagen del dios C, símbolo de la sacralidad. Es el logograma Q, sagrado. Lo precioso. Él también lleva su ninfa sobre la cabeza. Del sapo hablaré un poco más adelante. La relación de la Sac-Naab, lo hizo Dios, no lo hicieron los mayas. La relación de la Sac-Naab con el jaguar se explica por significados equivalentes. Ambos son símbolos de la superficie y a la vez del interior de la tierra. El jaguar encarna al sol cuando penetra el inframundo en el ocaso, en tanto que la flor, que tiene la forma del astro, posee el poder sagrado de emerger de ese sitio como el sol y abrirse hacia el cielo. O sea, es un ser de los 3 estratos del cosmos, como mencioné antes. Y su relación con el sapo es obvia por la cualidad acuática de ambos. Pero aquí tienen otro jaguar, ese sí lo hicieron los mayas. No jaguar, el dios solar está con sus grandes anteojeras, las garras protegiendo a 2 cachorritos de jaguar. Quise mostrarles esta imagen que está en el Museo Popol Vuh de Guatemala, que es extraordinaria, la relación del dios solar con el jaguar. El perro, me van a decir qué hace ahí un perro. El perro era un ser sagrado también. En la página 40b del Códice Dresde se dibujó con una antorcha en una pata y aquí el animal simboliza el fuego solar bajándolo hacia la tierra. O sea, es el animal que baja hacia la tierra desde una banda astral que está arriba con un símbolo del planeta Venus a la izquierda. Baja el sol hacia la tierra. La ninfa se asocia en varios contextos con el perro, no solo en este códice, sino en varios otros contextos, porque el perro es un ser vinculado con el inframundo y también con el sol, como estamos viendo aquí, que la ninfa simboliza. La ninfa es flor del Dios Supremo. Itzamna, como se llamó en las fuentes sobre los mayas de Yucatán. Tanto en la manifestación humana de la deidad, que estamos viendo ahí en un vaso pintado, como en su aspecto de dragón celeste nocturno, que vimos hace un momento. El dios se representa con su ninfa sobre la cabeza, lo que muestra la gran importancia de la flor como símbolo de sacralidad. Pueden ver al dios al lado derecho y de su cabeza sale la gran flor de ninfa. Y aquí otra imagen del dios Itzamna sentado en un trono, como los gobernantes que aparecen sentados en los tronos. Está dialogando con un personaje que tiene rasgos de ave. Esta imagen la pasé hace un momento, pero es para recordar que el dragón celeste tiene 2 cabezas, es una serpiente bicéfala que aquí estamos viendo con discos de jade sobre el cuerpo curvado, pero el jade simboliza lo precioso y agua y plumas. Entonces, esta es la imagen celeste del dios Itzamna, pero yo me voy a concentrar
en la imagen terrestre. Aquí vemos en el códice 3D al dios como un cocodrilo, al que se ha llamado también cocodrilo lagarto celeste, está al lado izquierdo y de sus fauces cae un gran chorro de agua, está produciendo, según todas las interpretaciones, un diluvio, uno de los diluvios que terminaron con uno de los mundos mayas. Su cuerpo es una banda astral, o sea, una banda que tiene símbolos de los astros. Y en el tablero que vemos a la derecha, que es el tablero de la cruz, ahí vemos al dragón celeste nocturno, o sea, la versión nocturna del dragón celeste. En la parte inferior se ve un mascarón descarnado, porque está asociado con el inframundo y la noche, y a los lados la banda astral que se extiende. Esta imagen es de las páginas 4 y 5 del Códice 3D. 4 y 5 porque el cuerpo del dragón se corta a la mitad en una página. Aquí lo vemos como cocodrilo, también en su aspecto de cocodrilo, y también y lleva la ninfa sobre la cabeza. No sé si se pueda distinguir bien un circulito que envuelve a la ninfa abierta, como una flor abierta, que está sobre la mandíbula superior del dragón y cuyo tallo cae sobre su cabeza. Y el cocodrilo esculpido en el altar T de Copán es una expresiva figura de la asociación del Dios Supremo con la ninfa. De las manos, de sus manos y de sus patas traseras, cuelgan ninfas. Pueden ustedes verlas amarradas a las patas traseras. Este es un dibujo de una fotografía tomada hace muchos años por Bosley, porque se han hecho muchos dibujos actuales de este dragón, pero cortado a la mitad. Se le ven nada más las manos con las ninfas y peces bebiendo de ellas, pero en las patas traseras, vean ustedes que también tiene amarradas las ninfas. O sea, el vínculo de la ninfa con el dragón terrestre, eso expresa este altar T de Copán. Y ahora vemos al dios Chaak, que es el dios del agua, en el Códice 3D, y en el centro hay una imagen, una de las imágenes que es muy importante, porque está el dios parado a la orilla de un lago o de un río, y va sacando de la laguna, agarrada por el tallo, una ninfa. O sea, es la asociación ninfa-agua y ninfa y su medio acuático del que nace. Es una imagen clarísima de esa significación que tiene la ninfa. Al lado izquierdo vemos a Chaak subido en uno de los árboles direccionales, Chaak negro, que es el del oeste, y vean cómo en la mano también lleva colgada una ninfa. Y al lado derecho, el mismo personaje, Chaak, llevando una vasija con tamales, han dicho algunos, en fin, con algo de alimento, y de su mano cuelga una ninfa hacia abajo. Esto es un ejemplo de la asociación tan fuerte que la ninfa tuvo con Chaak. Y ahora vemos a otra deidad muy importante relacionada con la ninfa. Es la diosa Ixchel, diosa de la luna. También la vemos representada en el códice 3D,
En el centro siempre se representa como una mujer joven. En el centro está sentada y lleva sobre la cabeza, surgiendo de su frente, dos ninfas. Estas están unidas a algo que se parece a un cuerpo de una serpiente, pero es el rizoma de la flor. O sea, así se dibujó en varias partes, en varias obras, el rizoma o la raíz de la flor. A la izquierda está la misma diosa Ixchel con sus ninfas sobre la cabeza. Lleva una hacia atrás y otra hacia adelante. Y a la derecha una figurilla de Jaina, de la diosa madre, que tal vez es Ixchel también, y lleva detrás de su cabeza una banda de donde surgen dos botones de ninfa. Y el dios del maíz no podía dejar de estar relacionado con la ninfa. El maíz es planta sagrada también por excelencia, como la ninfa, y es la planta de la cual fueron formados los hombres, los seres humanos, según asienta el mito cosmogónico del Popol Vuh, y que constituye, como todos sabemos, el alimento principal de los seres humanos, tanto entre los prehispánicos como entre todos los indígenas y mestizos actuales. Y algo muy importante, que es una de las peculiaridades de la ninfa, es que tiene un dios propio. Este es un disco de piedra procedente de una ciudad que se llama Optún, y está esculpido allí un numen, una deidad con mandíbula descarnada, o sea, con algunos rasgos de muerte y inframundo, porque surge de las aguas del inframundo, mandíbula descarnada, y tiene una ninfa sobre la cabeza, otra en la nuca, y bajo la mandíbula, pero cuyo largo tallo brota de la parte posterior de la cabeza. Es una deidad muy peculiar, pero que no solo la encontramos en la escultura, sino en obras pictóricas, y aquí en los relieves, dos relieves en estuco del palacio, de la casa del palacio, donde, que son la base donde se posan dos personajes, dos gobernantes, están parados encima de estos relieves, que son de las más importantes representaciones de la ninfa. Como he destacado antes, en algunos casos el logograma típico 501 Ja puede ser escrito mediante una variante de cabeza, consistente en una testa de serpiente acuática sobrenatural. De ahí el vínculo en un vaso que pasé hace un momento, donde la ninfa está surgiendo de las fauces de una serpiente. Me parece posible que, de acuerdo con eso, el llamado dios de las ninfas, Water Lily Monster, en inglés, que ellos lo han identificado, sea la serpiente acuática que integra también al glifo Inish. Aquí en este pilar de estuco de la casa del palacio, el que está en la parte superior, vemos la planta de la ninfa con el rizoma que les acabo de enseñar en la imagen de la diosa, con el rizoma arriba y las flores y hojas hacia abajo. Vean cómo caen las flores y hojas desde el rizoma. Extraño el aparatito para señalar que usamos en las conferencias presenciales, pero yo espero que lo estén identificando. Entonces,
Ella puede representar esta idea de que el rizoma o la raíz está arriba y las flores y las hojas que se representan como un diseño cuadricular caigan hacia abajo. Parece representar el momento en que la flor se poliniza y se sumerge en el agua para ahí formar un bulbo conteniendo las semillas. Cuando éste se abre, las semillas suben a la superficie, donde permanecen breve tiempo para después hincharse, bajar otra vez al fondo y germinar ahí. Esto incluso he observado el proceso en ninfas no blancas de otros colores que tengo sembradas en mi casa. En el relieve de abajo se encuentra en la parte inferior del pilar de la casa D, como les he dicho. Ahí se esculpió al dios de las ninfas. Vean la cara con rasgos serpentinos y rasgos del dios de la muerte. Y de su cabeza salen hojas y flores de ninfa. De una de ellas emerge la cabeza de un dios al lado izquierdo, que por el ojo que tiene una hachita podemos identificar como el dios del número 7. Esta imagen concuerda notablemente con un mito del Chilam Balam de Chumayel, texto maya de la época colonial, que en su extraordinario lenguaje simbólico relata el siguiente mito del origen del sol. Bajó Pislimtec, dice el texto, bajó Pislimtec, el de los huesos verdes, al pie de la flor, y el que es eterno lo transformó en colibrí, y entonces chupó la miel de la flor de los 9 pétalos, hasta lo más adentro de ella, y entonces tomó por esposa a la flor vacía, y salió el espíritu de la flor a vagar. Cuando se abrió el cáliz de esta flor, el sol, Ajin Shokbitun, Pislimtec, estaba dentro, y en medio de ella se leía su nombre. Eso dice el Chilam Balam de Chumayel en una traducción al español hecha por Ralph Royce, pero Royce, en su traducción al inglés de este libro, agregó, en vez de la flor vacía, que es como se los leí hace un momento, puso él la flor de 5 pétalos, que es la plumeria, símbolo sexual entre los mayas. Pero eso lo puso por su propia iniciativa, porque revisando el texto original en maya, no dice que sea la plumeria. En cambio, la de 9 pétalos, que sí menciona el texto en maya, alude al inframundo, sitio de 9 niveles, por lo que se trata de una flor asociada a ese espacio. Y esta no puede ser otra que la ninfa, como lo confirma este relieve, donde claramente un dios, aunque no sea el dios solar, emerge de la ninfa. Y aquí vemos en un vaso de la colección Kerr a un colibrí. Está señalado, me parece, con un circulito, que está chupando una ninfa que está sobre la cabeza del gobernante, quien está sentado en un trono. Enfrente tiene a un personaje con cara de colibrí. Entonces este vaso pues corrobora que el dios solar se convierte en colibrí, es una de sus manifestaciones, porque la otra es el jaguar, como ya dije, y otra es el venado, hay varias. Entonces ahí está picando la ninfa, que esto concuerda con el texto tan interesante del Chilam Balam de Chumayel. Y aquí vemos una cara con el dios de la muerte. La cara es igual a la del dios de la muerte, es una cara descarnada. El dios de la muerte se representa siempre como una calavera humana,
pero con ojos, pene y ano. Así siempre aparece la calavera, por el simbolismo que tiene. Entonces, esta figura del dios de la muerte, pues no es propiamente él, es el dios de las ninfas, porque lleva las flores hacia los lados. Ven ustedes el largo tallo de la flor y ese diseño como de rombos que caracteriza a la flor. En otro vaso aparece también el dios de las ninfas, pero en una imagen muy curiosa. Tiene aspecto de calavera o de esqueleto, pero en la parte inferior se abre como cola de pez, identificándose así con los peces que están bebiendo de las ninfas que lleva entre sus manos, con los peces que están arriba. O sea que el dios siempre tiene que aparecer, aunque sea con rasgos del dios de la muerte, con las ninfas. Y vamos a otro aspecto, que es la ninfa y los gobernantes. Ahí dejamos a los seres divinos. Con la significación tanto del poder sagrado que proviene del Dios Supremo, como del poder chamánico de los gobernantes, la ninfa se representa también en múltiples obras plásticas sobre la cabeza de los reyes, también sobre la cabeza. Como los gobernantes de muchos pueblos del mundo, los gobernantes mayas tenían un carácter sagrado. Eran chamanes iniciados, sacerdotes que practicaban distintos ritos y también se identificaban con el dios solar, así como el faraón en Egipto, ¿no? El dios solar era considerado, el faraón era considerado como un sol del mundo humano y también el gobernante maya. En el vaso de arriba, pues aparece un gobernante, ahí sí, en el vaso, con su ninfa sobre la cabeza. Y en el vaso inferior vemos a dos gobernantes surgiendo de las fauces de sendas serpientes, sentados. O sea, el gobernante también es sacralizado cuando la serpiente, que es la maestra de iniciación, lo traga y lo convierte en chamán en su interior y luego lo vomita. Este vaso claramente nos habla de esa idea y los gobernantes salen ya con su ninfa sobre la cabeza. Esta es una parte del tablero, el tablero del templo 21 de Palenque, que es muy grande. No, si pongo una foto del tablero completo no se van a distinguir las figuras. Entonces me interesa ponerlo por partes. Aquí vemos al gobernante Kinich Akal Monab, al lado derecho, con su ninfa amarrada en la cabeza, la amarraban con el tallo de la ninfa y colgando hacia atrás. Y está frente a un chamán transmutado en animal, un Lahbat, un sacerdote, que también los sacerdotes llevaban su ninfa muchas veces, están en un rito de autosacrificio. De aquí, sí. Bueno, en Palenque hay varios ejemplos. Por ejemplo, este y otros muchos, como ya lo mencioné hace un rato. Pero Kinich Akal Monab, curiosamente tiene el nombre de la ninfa, que es Naab. Y esto se ha traducido
como el resplandeciente sol. Bueno, se los digo dentro de un momento. Vamos a verla, sí. Vemos otras imágenes de gobernantes, por ejemplo, un dibujo de la escultura superior del tablero del Palacio de Palenque. Ahí aparece el gobernante al centro con sus padres, pero me interesa mucho señalarles a la madre que lleva su huipil, está sentada a la derecha, ofreciendo al gobernante un símbolo de poder, una figurilla del dios Cahuil. Pero sobre la cabeza, el personaje lleva amarrada una ninfa con su largo tallo y con botones. Unos capullos, botones de ninfa, surgen también de todo ese adorno y la hoja cae sobre su espalda. El gobernante del lado izquierdo también porta su ninfa sobre la cabeza y hay un pez bebiendo de su cáliz. En la ciudad llamada el Perú, es un ejemplo que les pongo para mostrar que las estelas de los relieves de los personajes que se ponían en las plazas enfrente de los templos, también estos siempre aparecen con su ninfa sobre la cabeza. Está anudada a una cabeza serpentina, como se los escribí ahí, y se muestra con su tallo aquí en una parte más grande. Perdón, es que no veo bien las imágenes de la pantalla, pero allí está amarrada a una cabeza de serpiente la ninfa, en la parte de abajo, en esta estela de El Perú. Y esta se conoce como lápida de Madrid. Bueno, aquí es clarísimo ver el personaje sentado deteniendo del largo tallo a una ninfa, pero la parte de arriba en la parte de arriba está la hoja y en la parte de abajo la ninfa. Este es uno de los sostenes de un trono famoso de Palenque que se llama Trono del Río, pero se conoce como lápida de Madrid. ¿Por qué? Porque por razones de la conquista fue a parar a Madrid. Afortunadamente la tienen en el Museo de América de esa ciudad y muy bien cuidada. El resto del trono está en México. Y acá vemos al lado derecho a Kinich Hanab Pakal, el gobernante más importante de los mayas del periodo clásico. A su izquierda vemos una figurilla de Jaina, y los dos llevan botones de ninfa sobre la cabeza, como lo pueden observar ustedes. Ya si Pakal lleva su ninfa sobre la cabeza, es que era un ser sagrado por excelencia, tanto Pakal como la ninfa. Aquí vemos otro tablero del templo 21 de Palenque, otra parte del tablero del templo 21 de Palenque, donde está el sacerdote Náhuatl, convertido en algo como, hemos discutido mucho si es jaguar, si es un roedor o qué animal es, pero lleva una capa de jaguar colgando hacia atrás, ahí se ven las patas del jaguar, y el gobernante lleva su ninfa amarrada en la cabeza
colgando hacia atrás. Otros personajes muy importantes que portan la ninfa sobre la cabeza son los escribas. Los escribas y los artistas también eran seres sacralizados por la ninfa que va sobre su cabeza. Ya se llamaban Aktsib, los escribas, y eran personajes muy importantes de la sociedad, salidos de la nobleza. Tenían un rasgo sacerdotal también. El Ajkun era, así se llamaba el sacerdote, guardián de los códices. La escritura era sagrada y su elaboración un proceso ritual. No cabe duda de que fue considerada realmente como un medio sagrado de comunicación. Unos cuantos sabían escribir, o sea, solo los gobernantes, los grandes señores, los nobles, los sacerdotes sabían escribir. El pueblo no sabía escribir. Sin embargo, muchos textos jeroglíficos estaban en las plazas, donde se reunía todo el pueblo, a la vista de todos, como una especie de escenografía de los grandes rituales públicos. Y esto muestra que la gente del pueblo tal vez podía identificar por lo menos los nombres de los reyes que estaban representados en las estelas. Y esos destacados personajes, los escribas, en sus representaciones llevan su ninfa sobre la cabeza, como los reyes y los dioses. Solo que aquí estos escribas tienen una cara muy curiosa, son monos. Según el Popol Vuh, los artistas se convirtieron en monos, que eran los hermanos del sol y la luna, y eran esos monos del Popol Vuh, eran artistas, bailadores, cantadores, etcétera. O sea, tenían una función fundamentalmente artística. Y por eso aquí, en esta foto, aparecen con caras de monos. Y otros que llevan también su ninfa sobre la cabeza, ahí está señalada en un cuadrete azul, son los guerreros, porque los guerreros muchas veces eran los propios gobernantes que iban a la cabeza de los ejércitos, y los guerreros también se consideraban personajes importantes. Pero aquí, como los guerreros llevan un yelmo sobre la cabeza, vemos el que está encuadrado, que lleva un yelmo de un animal, pero sobre el yelmo lleva la ninfa. O sea, de todos modos, tenían que llevar la ninfa. Y vamos a otro tema, que es la ninfa en los ritos. Esto espero que lo reconozcan todos. Es una parte de los murales de Bonampak. La ninfa participó en varios ritos. La vemos aquí infundiendo sacralidad a personajes disfrazados de animales acuáticos que llevan dichas flores en la cabeza y en las manos y bailan al son de grandes trompetas y otros instrumentos musicales. Ahí vemos a los del lado izquierdo. Y abajo se ve una ninfa y se distingue, no muy bien, pero se ve un cocodrilo como animal acuático también, que lleva su ninfa sobre la cabeza. Me dirán que esta ya la pasé, esta foto. Es Ixchel, la diosa de la luna. Pero es que de lo que voy a hablar no es de Ixchel otra vez, sino que de un texto en la recopilación colonial de ritos conocidos como cantares de Tzilbalché. Se relata un rito de las doncellas
en el que aparece la ninfa. Entre los objetos simbólicos que sostienen las jóvenes que van desnudas a ese rito en medio de la selva y con unas mujeres maduras, en medio dicen ellas, después de describir las flores, dicen, traemos nuestra flor de tal, nuestra plumeria, sobre todo que era la flor sexual, porque eso era una preparación para el matrimonio, y dicen los cantares, traemos nuestra flor que atamos a la cabeza con esas bandas que son sus tallos y a nuestras cabelleras para tocarnos con el nenúfar. Nicteja, el nenúfar dice ahí, pero la ninfa es un nenúfar. Nicteja, la flor nicteja. O sea, un texto que menciona un rito en el cual aparece la ninfa como para preparar a las doncellas para el matrimonio. Pero como no tengo ninguna foto de una doncella desnuda saliendo de la selva, les puse a Ischel aquí. También en los ritos funerarios aparece la ninfa. Este vaso habla de un rito funerario y se ve en el centro del tallo de la ninfa a un personaje que es el muerto, y hay una serpiente que también rodea, aparece su cabeza al lado izquierdo y la ninfa al lado derecho. O sea, como un ejemplo de que también en los ritos funerarios se usaba la ninfa. Y aquí, la ninfa en los palacios también la encontramos. Este es un dibujo, no es el original del fresco. Es un fresco extraordinario que se halla en la ciudad de Calakmul, sobre una banqueta, en un palacio donde vivían los personajes, sobre una banqueta sobre la cual caminaban, o sea, una banqueta para pasear, en la estructura llamada Chiik Naab, que se refiere a la ninfa. Tiene el nombre Naab, que es el de la ninfa. Ven allí muy claramente dibujos vegetales y abajo la ninfa blanca abriéndose en ese andador. El fresco es extraordinario. Cuando puedan ir a Calakmul, hay que ver este fresco. Queda poco, pero pues este es nada más un dibujo. Voy a permitirme hablar un poquitito, muy brevemente, de la ninfa en el altiplano central. Vemos un dibujo de Tepantitla y allí aparecen dos ninfas echando agua, como se representan muchas veces, y abajo un jaguar delineado en azul. O sea, ninfa asociada con el jaguar en Teotihuacán. O sea, es un mural de Teotihuacán. Teotihuacán es periodo clásico, igual que los vasos mayas del periodo clásico. Y este mural, que se conoce como el Tlalocan, pero que creyeron que era Tlaloc, el personaje del medio, pero es una diosa del agua. De sus manos cae agua y de su cabeza brotan largos tallos de ninfa, de los que cae agua también. O sea, encontramos a la ninfa en el altiplano central, en la ciudad de Teotihuacán, al mismo tiempo que en el área maya. Bueno, en la última parte, que tengo 15 minutos para terminar, es la ninfa y el éxtasis. En este vaso ven ustedes una ninfa con los tallos rodeando en la parte de arriba
y sobre la hoja de la ninfa que está arriba, está tirado boca abajo un enanito. Los enanos siempre se asociaron con los chamanes, con los seres religiosos, con los gobernantes. Incluso había gobernantes mujeres, las gobernantes, que tenían a su chamana como su ayudante. Eso es muy curioso, pero aparece en algunas imágenes. Bueno, aquí vemos un vaso maya con enanitos. Está un enanito enfrente del trono presentando un espejo al gobernante que tiene largas uñas porque se identificaba con el jaguar, y otro enanito abajo está bebiendo de una vasija. Todo lo que he mencionado muestra el sitio de la ninfa entre los seres sagrados de la naturaleza, pero sobre todo, y eso refuerza su sacralidad, la ninfa es una planta psicoactiva que fue usada con fines extáticos por los nahuas y los mayas, como lo revelan algunos textos poéticos de los primeros y múltiples imágenes pintadas de los mayas. Los nahuas consideraban que en las plantas y hongos psicoactivos residían deidades que se aparecían al que los consumía en forma de pequeños seres, principalmente enanos, como los enanitos que estamos viendo. Esto coincide con algunos reportes actuales de que con el DMT, que es un alucinógeno fabricado, que se usa con el ayahuasca en Brasil, cuando lo toman se les aparecen enanos con los que dialogan y ellos indican qué hacer con la experiencia. En este vaso maya, bueno, ya vemos aquí los enanitos. Y la ninfa blanca tiene una sustancia psicoactiva, la aporfina, que crea efectos de apomorfina. Ella se encuentra en la raíz, las flores, los bulbos y las semillas. Fue y es usada como narcótico embriagante, pero tiene también un efecto eufórico, ligeramente alucinógeno. Produce sensaciones de flotar con efectos semejantes a los del opio. Posiblemente se mezclaba con cacao, con hongos psicoactivos o con alguna bebida alcohólica, como hacían los nahuas con diversas flores y hongos alucinógenos. Ellos, los nahuas, la llamaron Quetzalazotziatl, flor del agua preciosa, y se conservan textos en la colección de cantares mexicanos que dan a conocer que la ingerían de varias maneras. Se los voy a leer rápido. Esos efectos de la ninfa que leí hace un rato, no los he experimentado yo, Eso es estudio de especialistas, sobre todo del doctor José Luis Díaz, que es especialista en psicotrópicos. Les voy a leer unos poemas nahuas rápidamente. De las flores psicoactivas llamadas Poyomatl, flores narcóticas, dice Nezahualcóyotl: yo bebo flores que embriagan, ya llegaron las flores que causan vértigo, son flores de placer que se esparcen. Con bellas flores narcóticas, Quetzalpoyomatl se tiñe mi corazón. Y Totoquihuatzin de Tlacopan asienta comparando a las flores con los poemas. Dice: aquí ofrendo flores que narcotizan, Poyomazochitl, son pinturas de cantos de 1000 colores. El padre Garibay, con todo mi respeto, que tradujo estos
que se llaman cantares mexicanos, hace muchos años. Cuando tradujo estos textos y hablaba de flores narcóticas y todo eso, hacía unos comentarios. Estas son oscuras metáforas. Cuando está diciendo el texto flores que embriagan. Por ejemplo, este texto que ya se refiere directamente a la ninfa. Él ya bebió el precioso licor de las flores acuáticas, Quetzaltzochitl. Ya se embriagó con la flor del agua preciosa, Quetzaltzochitl. Lo ha impregnado totalmente. Bueno. Bueno, es que las sustancias psicoactivas eran ingeridas fundamentalmente por los chamanes. No podían ingerirlas cualquier persona más que en los ritos de tipo chamánico o de tipo curativo. Ahí tienen una figura de chamán extraordinaria y un personaje con su flor de ninfa a la derecha. Este extraordinario vaso maya relata una sesión de transfiguración en animales, de vuelo chamánico y del uso de flores psicoactivas. Aquí se dibujó una ninfa que cuelga del cinturón de una figura humana con yelmo de animal, y sus semillas caen sobre el vientre abierto en forma de flor de un personaje que fuma y vuela. Fumaban nicotiana rústica, que también es una sustancia psicoactiva. Y aquí se expresa que son las semillas de esta flor, o sea, de la ninfa que cuelga del cinturón, las que produjeron el éxtasis del personaje de abajo y el vuelo chamán. Aquí el sapo, del que les dije que iba a hablar. Sí, perdón. Sapo con sus glándulas. El sapo que lleva su ninfa sobre la cabeza, indicando sacralidad. Se aprecia que es un bufo marinus, sapo que tiene sobre el torso glándulas con un fuerte poder psicoactivo. Se sabe que se empleó esta cualidad del sapo por su relación con ritos chamánicos en los vasos mayas y por un texto colonial de Thomas Gage que dice que en una bebida echaban un sapo vivo y lo dejaban fermentar y que después se lo tomaban y muchos morían de eso. Aquí vemos una transformación del chamán en jaguar. En la figura del lado izquierdo es una cara humana que ya tiene los belfos del jaguar. Poco a poco se va transformando. Lleva sobre la cabeza una ninfa extendida. Al lado derecho, una figura de una transmutación de un personaje humano en jaguar. Se va transmutando como se ven sus piernas, que tienen pedazos de huesos y pedazos de piel. Lleva una perilla para un enema en la mano, de lo que voy a hablar enseguida. En la cabeza de ese personaje aparece este signo, el glifo T533, que se llama Olis, materia sutil que podía abandonar el cuerpo durante la vida, en el trance o en el sueño o en el momento de la muerte.
Esto lo han hallado, lo han confirmado varios epigrafistas. Este dibujo es del epigrafista Eric Velázquez. Pero fíjense la figurita de la exhalación. Los mayas actuales llaman al alma Pichan y dicen que está en el cerebro y que cuando en el éxtasis y en el sueño y en la muerte sale por la cabeza. Esto para mostrarles nada más al dios Ajkan en un vaso con bebidas, pero este dios está haciendo una pirueta, su nombre está abajo de él, es el dios de la embriaguez y de la irracionalidad, que hace una pirueta mágica de transfiguración. Aquí está otra vez el dios en el cuadro azul, haciendo una pirueta mágica de transfiguración en animal. Eso lo ha estudiado muy bien el arqueólogo Tomás Pérez. Entonces, así se transfiguraban en animales. Y esto rápidamente se los explico. Se supone que la ninfa tiene un poder emético muy fuerte, entonces hace vomitar al que la toma. Aquí vemos un jaguar vomitando, un jaguar transmutado y un personaje vomitando. Entonces decidieron ponerse el líquido de la ninfa en forma de enemas. Abajo se ve una ceremonia donde un personaje se está poniendo un enema y personajes acompañados de mujeres y un vaso donde aparece la aplicación de enemas. Esta es una escena donde muchos personajes transformados en animales se han puesto enemas. Pero aquí vemos al dios de la irracionalidad y de la embriaguez, Ajkan, el que mencioné hace un momentito, y está sosteniendo su vientre porque se acaba de aplicar un enema, entonces lo tiene totalmente distendido. Pero rodeado por un cuadrado, vemos su mano derecha sosteniendo la perilla del enema, y de la punta de la perilla nace una ninfa. O sea, ¿de qué habla este vaso maravilloso? De que el líquido que había y que se acaba de poner el dios era de ninfa. Bueno, y esa forma de representar a la flor aparece también en este vaso, donde una chamana ofrece una vasija con líquido de ninfa seguramente a un personaje. Y se confirma esa representación de la flor con el dios C, que es el dios que representa la sacralidad. Sobre su cuya cabeza surgen dos flores de ninfa igualmente representadas. Bueno, pues aquí en palabras he mezclado dos lenguajes, el lenguaje de los nahuas con esos poemas que les leí y el lenguaje pictórico y escultórico de los mayas. Muchas gracias.